Gracias, Wendy. Y bueno, pues vamos a continuar en esta sesión con el módulo 4. Y bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre el tema del acoplamiento y una de las métricas que podemos utilizar para hacer evaluaciones sobre nuestro código y nuestros diseños de sistemas. Entonces, en la sesión anterior habíamos hablado sobre los principios de cohesión. Por ahí mencionábamos tres principios, pero aquí rápidamente los vamos a enumerar. Y simplemente estos nos decían cómo es que nuestro código, por ahí teníamos la triada, cómo es que podríamos evaluar al momento de estar diseñando nuestras clases la cohesión entre estos mismos. Entonces teníamos por ahí el principio de equivalencia, reutilización, el principio de cierre común y el de reutilización común. Por ahí, muy probablemente los hemos hecho de nuestro día a día cuando estamos programando. Y bueno, por ahí teníamos que la equivalencia de reutilización se relacionaba con poder reutilizar el código, ¿no? En cuanto a tiempos, podríamos verlo a lo mejor como algo un poco más, un desarrollo que podría pensarse lento. Sin embargo, lo que queremos aquí es la reutilización de los componentes. También teníamos el otro principio que es el de cierre común. Aquí veíamos que lo que nos sugiere este principio es desarrollar todo, de hacer nuestro desarrollo y que conforme vayamos avanzando, vayamos encontrando las relaciones, las similitudes que existen entre las funciones que vamos desarrollando y vayamos diseñando o haciendo funciones, bueno, más bien haciendo clases a partir de lo ya desarrollado. Y luego teníamos el tercer principio, que aquí es un poquito parecido al anterior, sin embargo, aquí nos dice que al momento de diseñar nuestras clases, no forcemos a los programadores a que necesariamente utilicen lo que estamos diseñando. Es decir, si tenemos una clase en común, lo dejemos lo más transparente, abierta que pudiera estar, para que no sea necesario que al momento de estarla utilizando tengamos que forzar a hacer exportaciones adicionales, ¿verdad? Entonces también veíamos que teníamos como esta triada y muy probablemente cuando nos acerquemos a un lado, uno de los dos lados, usualmente estaríamos entre dos principios. Nos platica el autor de este libro, de Clean Architecture, que es difícil que tengamos los tres y conforme vayamos creciendo, conforme vayamos iniciando nuestro proyecto, inicia de este lado, ¿no? En el tema de que nos enfocamos en la mantenibilidad y conforme va creciendo el proyecto, nos vamos haciendo un poquito más a la izquierda, ¿no? Entre estos dos principios. Entonces, esos fueron, en resumen, una de las cosas que vimos en la sesión anterior. Por ahí les compartía algunos ejemplos y veíamos una librería que nos puede ayudar a encontrar consejos sobre cómo poder medir el tema de cohesión en nuestro código. También les comentaba que sería necesario que empiecen a ver el tema de la presentación final para la sesión. Por ahí veíamos que la presentación final, la idea es que ustedes puedan diseñar y documentar una arquitectura de software más que arquitectura, vamos a hablar de diseño. Arquitectura lo vamos a empezarlo a ver en la siguiente sesión. Sin embargo, les quisiera yo comentar aquí de una vez, el grupo de estudio está enfocado hacia el diseño de sistemas. Arquitectura como tal, hay otro muy buen libro que si quieren después podemos discutir, donde ya profundizan un poquito más en arquitectura. Entonces, aquí al momento de usar arquitectura de software, si bien sí va a ser relacionado con lo que nos queda pendiente en 2 o 3 sesiones más, es un diseño de algún proyecto que ustedes tengan en su trabajo, en su vida profesional o en sus proyectos personales. El que se pueda implementar este prototipo, más que implementar es, si ustedes si ya lo están desarrollando y están haciendo estos cambios, pues que lo hagan, ¿no? Eso es lo importante. Y finalmente, pues la idea es que aquí lo podamos presentar en el grupo. Equipos, se puede trabajar en equipos, 2, máximo 3.
incluso si trabajan de forma individual, pues creo que es mucho mejor, ¿no? Sobre todo pensando en que para nosotras es como un desarrollo, o lo que estamos buscando es el desarrollo profesional, nos ayudaría. ¿Sí? Ahora sí, vamos a retomar el tema de acoplamiento. Ay, disculpen. Entonces, en esta segunda parte de este capítulo, el autor nos presenta sobre el acoplamiento que lo hemos platicado en diferentes sesiones. Y aquí él nos pone una cuestión que muy probablemente ya nos ha tocado, sea que trabajemos en un equipo mediano, muy pequeño o grande. A lo mejor si trabajamos de forma individual no es tanto el problema, a lo mejor si somos 2 o 3 tal vez tampoco, pero conforme el equipo crece, nos vamos a enfrentar a situaciones relacionadas con el acoplamiento. Nos plantea esta situación común que probablemente nos toca a todas trabajar cuando estamos trabajando en sprints y va relacionado a un poquito a la cohesión, ¿no? Cuando todas nos ponemos a trabajar, nos dicen, va, inicia sprint y empezamos todas a trabajar los días asignados a desarrollo, ¿no? Entonces trabajamos, hacemos que las cosas funcionen y suben su código para code review, se les aprueban y bueno, en su máquina funcionó. Llega la mañana de hacer las pruebas y se van dando cuenta que, pues a lo mejor hay algo que no funcionó. Ustedes dependían de un código que estaba a lo mejor en una librería core, núcleo del proyecto. A alguien se le ocurrió que en ese mismo sprint, no se le ocurrió, una actividad planeada dentro de ese mismo sprint, hizo que cambiara a lo mejor cierto parámetro, la funcionalidad, y eso hizo que si ustedes estaban utilizando esa funcionalidad de la librería core, pues ya no funcione. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, aquí el otro le dice, bueno, este es el síndrome de la mañana siguiente. Alguien cambió algo de lo que tú dependías y eso te afectó todo lo que desarrollaste. Esto incluso también lo podemos ver cuando, a lo mejor no incluso tal vez como el síndrome de la mañana siguiente, sino como cuando estamos usando una librería y deciden en la siguiente liberación hacer una actualización. La ventaja de las librerías usualmente se notifica en changelogs o en otras cosas. Oye, bueno, va este cambio, ¿no? Ahora esta función ya no va a existir, se va a llamar así. Pues bueno, es parte como de la documentación. Sin embargo, pues este síndrome, muy rara vez quizás nosotros lo vamos documentando. Simplemente lanzamos por el tema de entregas continuas. Entonces, aquí lo dicen que es un problema tan común y de hecho, y lo seguimos arrastrando. ¿Y qué sucede? Y justo les platico una situación que yo creo que voy a usar hoy, una situación que voy a usar hoy de ejemplo, tomando una situación que conocí en la mañana. En la mañana, en la empresa en donde colaboro, compartieron una presentación de cuál era el estatus del proyecto hacia un año para atrás. Y fue impresionante para mí ver que la forma de desarrollo cambió tanto en un año. Hoy en día todos utilizan librerías core de la empresa el equipo más que nada, de forma tan natural que no nos detenemos a pensar pues el desarrollo que estuvo por detrás. Sin embargo, cuando vi esta presentación, pues lo que mencionaba es mucho esto, justamente cuando estuve diseñando esto y estaba viendo esa presentación, dije, bueno, esto es lo que pasaba, un síndrome de la mañana siguiente, se tenían muchos scripts, código repetido, y código a veces que tú dices, oye, esto puedes abstraerlo y generar clases, el código que nada más cambian algunas cosas, entonces todas estas cositas fueron acumulándose para permitir. Aquí digamos que hablamos del principio de aquí de atrás, uno del REP, de agrupar para reutilizar.
A lo mejor empezaron en un grupo of continuous y cambiaron a un grupo for users. Y lo que ha surgido para este tipo de problemas, viene una solución, digo, ahorita que está muy de moda el tema de multidisciplinariedad, pues bueno, esta solución viene del sector de telecomunicaciones. Entonces, aquí nos dice, bueno, puedes usar el principio donde es la construcción semanal o el principio de dependencias acíclicas. Ahora, ¿qué onda con esto? Bueno, el de construcción semanal, ¿qué es? Bueno, viene a ser más una solución, justo como también lo platicábamos la sesión anterior. Los principios usualmente no son como que una metodología como tal, sino nos dicen cómo pudiéramos resolverlo y toca de nuestro lado el diseño de la solución para nuestro proyecto en sí. Entonces, aquí nos dice, bueno, ¿sabes qué? Aquí lo que vas a hacer es, cada semana compila los proyectos, ¿no? Todos los desarrolladores, acá nos dicen, se ignoran durante los 4 días de la semana, o sea, los 4 días de desarrollo del sprint, cada quien por su lado, y después el viernes vamos a integrar todos los cambios. Entonces, este es como que uno de los principios, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues bueno, en realidad no vivimos en mundos aislados y vamos a terminar enfrentándonos a este problema el viernes o el día que hagamos esta liberación. Y bueno, esto funciona si somos poquitos, ¿no? Es un proyecto pequeño, pues pudiera funcionar porque estás pensando que quizás no estás metiendo tantos desarrollos, cada desarrollador se concentra en funcionalidades específicas aisladas y puede funcionar. Sin embargo, cuando es un proyecto cada vez más y más grandes, pues ya estamos hablando de que no nos vamos a quedar solamente el viernes, sino muy probablemente arrastremos esto a sábados o varios sábados para poder empezar a lo mejor y decir, no, tienes que desarrollar de lunes a miércoles porque el jueves vamos a empezar a hacer la integración. Y eso pues va haciendo que el desarrollo sea más lento hasta que tengamos un problema de un tamaño enorme donde ya no podemos desarrollar porque tenemos problemas, hay un cuello de botella a la hora de integrar. Entonces, eso es como que en aquella época, cuando, bueno, no en aquella época, muy probablemente aquí por decir, en donde yo estoy, son ciclos de desarrollo más cortos, entonces se hacen liberaciones cada semana, muy parecido aquí. Sin embargo, aquí aplica el caso donde los desarrollos son tan puntuales que no hay tanto problema en que el código de un desarrollador traslape al de otro, en ese caso no, salvo que se desea afectar una librería core en donde es necesario notificar a todos esta decisión. Y esta decisión es aprobada o debe ser aprobada por uno o dos integrantes más del equipo. No sé si Alejandra quiera participar o más bien se unió. Sí, Alejandra, el código va evolucionando con el tiempo y de hecho, no sé si es la pregunta, si no puedes abrir tu micrófono, pero pues algo que nos dicen es que el software el software es una entidad viva, está cambiando constantemente. De hecho, cuando ustedes lleguen a ver que el código deja de cambiar, pues probablemente es porque el negocio también está dejando de crecer o el proyecto está dejando de crecer. Entonces, bueno, este principio, como les platicaba, muy bien, nos puede funcionar bien a un corto plazo y cuando somos un equipo pequeño. Sin embargo, a la larga, esto no va a ser para nada sostenible. Vamos a tener que reinventarnos para pues mantener esta productividad, esta eficiencia y entregar las cosas de acuerdo, por eso si estamos siguiendo una metodología ágil de acuerdo a cada sprint. Ahora, vamos a hablar del otro principio. Y pues ya incluso si ustedes lo ven, tiene hasta un nombre más rimbombante, más
más formal, ¿no? Que es el tema de la eliminación de los ciclos de dependencia. Entonces, hasta aquí, antes de empezar con no sé si hay alguna otra duda, además de la que nos preguntaba Alejandra. ¿No? Muy bien. Bueno, pues acá lo que dice es, bueno, ¿sabes qué? Divide tu entorno de desarrollo en componentes que puedas liberar. Entonces, bueno, tú dices, bueno, tengo mi entorno y vamos a generar componentes, ¿verdad? Recuerden que el tema, la base de este módulo son los componentes. Entonces, los componentes los generas y empiezas a obtener lo que son las unidades de trabajo. Entonces, sucede un poquito como pensemos ahorita pensábamos en equipos y quiero que, si bien estamos pensando en código, también es necesario que empecemos a relacionarlo con equipos, con las personas. Entonces decimos, bueno, el principio anterior, el principio donde pues programa y nos juntamos el viernes, no va a funcionar a largo plazo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a dividirnos en unidades de trabajo. Imaginemos, el equipo crece, ya no somos 3 desarrolladores, ahora ya somos 10 desarrolladores, 9 desarrolladores. Vamos a generar equipitos de trabajo y cada equipo tiene sus propias responsabilidades, ya sea un solo desarrollador o un equipo de desarrolladores. Y cuando ese equipo logra que el componente funcione, hay que liberarlo para que así lo puedan utilizar los otros desarrolladores. Entonces, esto nos da una ventaja que lo que estamos buscando pues es que el equipo que esté trabajando en ese componente no sé si tiene problemas, o sea, si alguien hace un cambio y hace otro, pues que lo puedan entre ellos mismos empezar a revisarse y corregir, y que nos aseguramos que el componente va a funcionar, o sea, antes de cualquier liberación. Y bueno, pues aquí es como un poquito el principio de divide y vencerás, ¿no? Entonces, esto sigue como quiera trabajándose en privado, pero pues una vez que lo tenemos abierto a que lo puedan utilizar los demás miembros del equipo. Y esto nos permite tomar si pensamos en el principio que les hablé al final de los de cohesión, era que nuestros componentes, recordemos que van a estar enfocados a que se puedan usar si quieren o no. No estamos forzando al equipo. Entonces, el equipo va a decidir si quiere o no usar la nueva versión. Y aquí nos dice, si ellos deciden no lo vamos a usar hoy, sabes que lo que diseñaste no, simplemente siguen utilizando la versión anterior. Y si dicen, no, pues ahora sí, ya digamos que en este sprint vimos que el equipo, la persona, la desarrolladora hizo un código que a lo mejor iba a afectar todo, no sé, a lo mejor pensemos que vamos iniciando y afecta todo. Entonces nos dicen, bueno, no, alto ahí, no lo liberes, haz estos cambios y ya que los hagas en esta siguiente iteración, si vemos que está funcionando, hay que liberarlo. Y ya empezamos. Esto nos da pie a que nosotros también que vamos a usar ese código, comencemos a trabajar con ellos o hacer los cambios que se requieran para implementar en la nueva versión. Entonces, esto suena también muy bonito. Aquí tenemos aquí estamos conscientes que los equipos no están, yo no estoy a merced tuya ni mía y cada componente no tiene por qué afectar. No afecta al menos de forma inmediata, porque cuando decimos si vamos a aceptar este cambio, pues obviamente va a tener sus implicaciones. Entonces, es algo bueno, incluso podemos empezarlo a relacionar como estrategias cuando nuestros proyectos empiecen a crecer y nos preguntemos, oye, ¿cómo podemos hacer que cada vez el equipo pueda seguir desarrollando, no nos estén pasando los problemas de nos vemos el viernes, hacemos integraciones, ¿no? Esto también Sí, Alejandra, adelante. Me asustó, me dio una duda, no sé si me escuchan, acerca de, por ejemplo, ustedes deciden algo y después pasa así, por ejemplo, en los equipos que al otro día dicen, ah, no, está mal y lo cambian y después al otro día lo vuelven a cambiar o queda como definido.
ahí es donde la idea es que, y aquí, bueno, aquí es ustedes que nos compartan. En mi caso, por ejemplo, lo que se hace es, si bien somos un equipo, no somos muy grandes, entre nosotros mismos, cuando nos toca hacer desarrollos, nuestros desarrollos son muy independientes, salvo que estemos tocando el desarrollo del código madre, vamos a decirlo así, el código madre de donde heredan muchos de los componentes. Si yo quiero editar el código madre, al menos en el equipo nos dicen, oye, este código de preferencia que vaya revisado por otros 2 desarrolladores más. De esta forma, validamos que estemos siguiendo buenos principios de ingeniería de software y que si a nosotros se nos está pasando cuánto podemos llegar a afectar al equipo, pues tengamos una revisión, segundo o tercer visto bueno. Esa es una forma de trabajo. ¿Y por qué pasa así? Porque ya nos pasó que alguien dice, oye, afecta el código madre, dices, es un cambio pequeño, no tengo ningún problema. ¿Y qué pasa? Que terminas afectando a 20 componentes y ya no funcionan por ese pequeño cambio que hiciste. Entonces, digo, y ahí también está un poco malo porque eso significa que está muy acoplado nuestro código. Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, acá el tema es como parte del principio y como de estrategias cuando estamos haciendo el diseño. Es, bueno, como parte de la organización del equipo, Alejandro. No sé si te respondí o si tú quieras compartirnos cómo le hacen en tu proyecto, en tu trabajo. En realidad es como bien básico porque cada cual hace lo que tiene que hacer y uno asume que el otro está bien y también es como dependiente, pero independiente. Cada cual hace lo que quiere, es como que estuviéramos más aislados. Se me cortó un poquito, pero lo poquito que entendí es que en tu equipo es como que cada quien por su lado, ¿no? Creo que, no sé si es más como relacionado al primer principio que veíamos, todos trabajan por su cuenta y luego nos vemos y aquí juntamos las cosas. Sí, ok. Claro, Sí, de hecho es como que parte, a veces no son soluciones y les damos como que el principio de, acá por decir, él le puso, ¿no? La construcción, el principio de la, ¿cómo se llama? Ay, la construcción semanal es programa, y luego juntamos. Es como que le dieron ese nombre, pero la idea es que poco a poco, y probablemente te va a tocar, Alejandra, que se vuelva tan difícil empezar a hacer cambios en el código, más que cambios en el código, liberaciones, porque estamos hablando de que no, el código sigue avanzando. Si ustedes están avanzando, van evolucionando con el tiempo. No se dicen ahora queremos implementar nuevas funcionalidades o queremos hacer cambios en las funcionalidades que ya teníamos, vamos encontrando todo eso que es la evolución y el crecimiento del código, van a llegar a un punto, yo supongo, Alejandra, si no es que ya están por llegar a ese punto donde van a necesitar otras estrategias. Y a lo mejor si crece tu equipo, a lo mejor se queda del mismo tamaño. Entonces, si es del mismo tamaño, también se puede empezar a ver, bueno, cómo puedo eliminar esas dependencias y podría ser aquí ¿no? Especificando, ¿sabes qué, Alejandra? Tú única y exclusivamente te vas a dedicar a todo lo que tenga que ver con, todas las funcionalidades que son cuando el usuario se registra y inicia sesión. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, Alejandra adquiere esa responsabilidad y crece el equipo y Alejandra va teniendo a su equipo, ¿no? Va teniendo más gente, pero siguen atendiendo lo mismo. Y luego tenemos otro equipo, ¿sabes qué? Soy el equipo 2 o la persona 2, su responsabilidad únicamente son temas de pagos. Solamente se va a trabajar en eso. No tiene que venir y tocar el código de Alejandra porque no tiene nada que ver. O sea, podría ser un poquito para eliminar esas dependencias. ¿Okay? No sé si a alguien más le gustaría compartir cómo se les pudiera ocurrir solucionar ese tipo de problemas que les pasan. Digo, esa que yo les platico
es como evolucionó en donde yo estoy actualmente. Yo llegué como, a eso le llaman como, bueno, y ahorita les platico una evolución adicional, ¿no? Primero se separaban como por departamentos, por así decirlo, o funcionalidades, y luego fue creciendo como células. Y ahorita les digo que es una célula. Por ahí Ninfa y Brenda creo que quieren compartir sus experiencias. Sí, yo nada más quisiera agregar que a lo mejor es un tema que vas a tocar después. Es que mucho de esto, si bien tiene que ver con el ciclo de desarrollo del producto y cómo establecemos los diferentes equipos y las líneas como de valor que estamos entregando, muchas de estas cosas técnicas, pues también hay teoría de que se puede evitar, o sea que no necesariamente tienes que pasar por todos estos dolores, sino que lo puedes evitar eh, de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el escribir la prueba primero, ¿no? Lo que le llaman el test-driven development, ¿no? Que en vez de preocuparte al final de la semana por la integración o de preocuparte de comunicarte con el resto del equipo de cómo el cambio en tu feature o en lo que tú estás haciendo le puede afectar a otros, incorporar eso como parte de tu development, ¿verdad? Hacer todos estos eh, test cases que ya incluyen todas estas especificaciones y que tu desarrollo siempre se tiene que ajustar a esos y eso pues elimina la necesidad de comunicar, de establecer dependencias, de tener ciclos de desarrollo largos y acorta los tiempos. Yo me imagino que al rato vas a hablar de eso, ¿verdad? Fíjate, al rato vamos a hablar, pero de otras cosas. No llegamos un poco todavía a TDD. De hecho, incluso aunque tengamos TDD o el Test Driven Development, como quieres, un poco, según yo recuerdo, el TDD es más enfocado a funcionalidades tipo pruebas unitarias. Y nos faltaría hablar de pruebas de sistema, pruebas de integración, que ahí entran otro tipo de metodologías. Sí, las pruebas de regresión también, ¿verdad? Sí, así es. La comunicación no la eliminaría, pero sí ayudan, sí ayudan a ello. Y qué bueno que lo mencionas, si ahorita no lo iba a tocar, para mencionarlo como técnicas tal cual o bueno, metodologías que han desarrollado para el código. Y ahora sí, Ninfa, adelante. Bueno, por ahí yo en la empresa donde laboro, lo que pues se ha hecho para solucionar como este tema se han hecho como squads y bueno, les llaman squads, que son grupos de trabajo, donde pues está por ahí el product owner, está los desarrolladores, está el área de pruebas y generamos por ahí nuestro código. Cuando tenemos que tocar código en común para que dos squads tocan el mismo código, pues por ahí utilizamos versionadores de código. Y bueno, tenemos sesiones entre los líderes de desarrollo, pues para ver que estemos todos como en la misma línea de cómo vamos a llevar nuestras ramas de código y pues digamos que en dónde debería de caer como cuando vamos a llevar a pruebas, a desarrollo y a producción. Es como que lo que hemos llevado hasta ahorita y que pues en una parte pues nos ha funcionado porque pues ya los desarrollos son enfocados al negocio y pues pocas veces tenemos que interactuar entre código, ¿no? Y va desarrollado específicamente. Eso es como que lo que estamos llevando ahorita y creo que es por ahí una parte, ¿no? De lo que menciona por ahí. Suena muy cercano al Agile, al Scrum, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se juntan para planear, tienen un ciclo como continuo de Sí, comunicación. sí llevamos lo de los Scrums y les llamamos, a los equipos se les llama squads. Ujú. Y bueno, pues vamos enfocados a proyectos, pero específicamente de negocio, ¿no?
Alejandra, no sé si todos estos conceptos sean nuevos para ti, si, o si ya los habías escuchado, pero creo que es bastante nutritivo lo que ahorita nos comparten. Adelante, Alejandra. Sí, no. Sí, la estoy escuchando. Sí, y muy probablemente es porque Brenda y Ninfa a lo mejor ya están en un equipo. Me acuerdo que Brenda ya nos comentaba, ¿no? Es un proyecto, creo que de migración el de ella, o bueno, ya es un proyecto avanzado. Entonces, eso nos permite ir dándonos cuenta también de la madurez del equipo. Entonces, cuando, igual y a veces pensamos justo ahorita como Brenda, ¿no? Pues están estas metodologías como el PDD, el BDD, estas regresiones, perdón, test de regresión, y hay otras más. Y uno pensaría, y quizás nosotros como desarrolladores como que solemos pensarlo de esa forma, ¿no, Eric? A veces de forma técnica, pero ahorita ya me dijeron como 3 formas distintas en las que lo está haciendo cada empresa, y esa es parte, el cómo organizar a la gente, cómo organizar a los equipos, de lo que va haciendo puede ir pensando o va desarrollando en sus funciones, ya sea un arquitecto de soluciones o alguien con una mirada un poco más empresarial y técnica, ¿no? En mi caso sí es como Ninfa, el equipo evolucionó hace cuestión de un mes. Cambiamos nada más que en lugar de squads le llaman células, y en lugar de tener departamentos, lo que quieres es moverte rápido. Entonces lo que hacen es, justo como dijo Ninfa, ¿no? Alguien que está a cargo de estar monitoreando a todos cómo van, habilitar lo que pueda ayudarles. Después tenemos desarrolladores, tenemos al equipo tenemos gente de QA, no al equipo, ahora estamos hablando de gente de QA, tenemos personas de diseño, personas si se necesita, gente del área legal, gente del área de datos, gente del área de no sé qué les guste de analítica. Entonces, armas un equipo multidisciplinario que te permita moverte de forma ágil, y a su vez cada uno de esos equipos se concentra en funcionalidades específicas dentro del producto en sí. Entonces, es otra forma de trabajo con el que están probando ahorita en donde yo estoy trabajando, y que puede funcionar, no puede funcionar, pero bueno, por su experiencia ya les ha funcionado, tienen otros casos de éxito. Entonces, a mí me gusta aquí que compartamos esto porque nos puede servir, por decir, a Alejandra ahorita que dicen, oye, nos estamos enfrentando a este problema, pues el escuchar estas experiencias puede servirlos a ustedes para saber cómo van a ir cambiando. Y creo que es una de las partes más geniales, chidas, de proyectos que son nuevos, que es cómo diseño yo las siguientes soluciones, la forma en la que se va a mover el equipo. Y que recordemos, a lo mejor en su momento funcionó tener departamentos, pero ahora necesitamos tener squads o células de trabajo. Ahora sí, vamos a entrar un poco más a la parte visual de cómo es que veríamos esto al momento de integrarlo. O sea, que cada quien trabaja en funcionalidades, en equipos. Entonces acá nos dice, bueno, pues ya es un proceso que para nosotros es sencillo y racional, ¿no? Es bastante usado. Sin embargo, para que todo esto funcione, tiene que haber una buena gestión de las dependencias de estos componentes. Es decir, ahorita Ninfa nos dijo, si bien trabajamos de forma aislada, la idea es que no choquemos. No puede haber choque entre tu equipo y mi equipo, pues porque si no estamos cayendo en el mismo problema anterior. Entonces, lo que buscamos es eso. Sin embargo, va a haber ocasiones que vamos a crear, o sea, no lo podemos evitar al 100%, el síndrome del día después, ¿no? De que, ya chocaron nuestros códigos, o bueno, la funcionalidad que estamos desarrollando. Entonces, vamos a ver ahorita una estructura que es bastante típica de los componentes, cómo lo vamos ensamblando, o sea, la conexión entre cada una de ellas. Y aquí para el propósito de nosotros no es importante cómo funciona por interno, pueden imaginarlo ustedes con alguno de sus cosas del trabajo o algún otro proyecto. Entonces, lo que sí es importante, y esto va a ser parte de lo que por eso no les traje hoy examen,
va a ser parte de de la entrega, es que en nuestro proyecto podamos analizar, que va a ser muy interesante ver si se puede, porque sé que hay proyectos muy grandes, cuál es la dependencia entre nuestros componentes. Podemos analizarlos por grafos dirigidos. Estos ya no se las investigué, pero yo creo que ha de haber herramientas que nos permitan ver de forma gráfica cómo están conectados cada uno de nuestros componentes en el código. Entonces, cada componente representaría un nodo y las relaciones que tuviera cada nodito, pues nos van a decir cómo dependen cada uno de uno u otro. Y eso también nos va a dar una idea de qué tan acoplado está nuestro código o si estamos siendo cohesivos. Entonces, acá tenemos ¿no? Este podría ser el diagrama típico, donde tenemos main, que es como esta función código que yo les decía, madre, la principal, de donde parten todos. Tenemos, por decir, aquí estamos hablando como de un principio modelo vista controlador, entonces tenemos las vistas que consumen, o bueno, que vienen de este main, y a su vez las vistas pues tienen un presentador. Tenemos por otro lado los controladores, que los controladores van y a través de main se conectan a la base de datos, y esto le regresa al interactors, y el interactors pues tiene estas entidades, ¿no? Entre la base de datos está comunicada con entidades, y bueno, finalmente tenemos un tema de la autorización que recae sobre si puede consumir o no esta información que se está obteniendo, que se va y obtiene de la base de datos. Hasta ahí pues es probablemente así como empiezan muchos proyectos o como están los desarrollos. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Ya nuevamente vamos acá. De acá, si se fijan, las flechitas, no hay como que una que se regrese, no se regresan en el mismo camino. O sea, main puede ir a base de datos, puede ir a presentadores, a vistas. Entonces, ahí no importa de cuál módulo es en el que tú empieces. Tú no puedes seguir la relación de dependencias o acabar de nuevo en ese mismo componente. Entonces, aquí nos dice que esta estructura no tiene ciclos. Es decir, tenemos un grafo, ahí disculpen la traducción, un grafo cíclico dirigido o un DAG. De acá de los DAGs, no sé si alguna haya trabajado alguna vez con Airflow, pero bueno, los DAGs visualmente los podemos ver en esa herramienta. ¿Cómo no se me ocurre? Sí. La siguiente sesión, si no... ¿Así, Alejandra, adelante? Ah, sí, que yo sí he trabajado con... Ok, pues los poquitos creo que es una de las herramientas visuales para ver más fácil cómo, digo, esa herramienta de Airflow nos permite orquestar o sí, dirigir procesos que tenemos y ver cuáles son las dependencias. Y más bien aquí no hay dependencias porque más bien es el grafo o el grafo cíclico dirigido no se regresa, simplemente yo voy avanzando, pero no hay bueno, de aquí se puede regresar. No, si se fijan las flechitas son una punta hacia un lado, pero no puedo regresar a donde mismo. Ahora, vamos a pensar. Vamos a decir que el equipo responsable, vamos a decir, el equipo en el squad de Ninfa trabajan en todo lo que es la capa de presentación. Ellos deciden, vamos a hacer una nueva versión del componente. Entonces, si queremos hacer una nueva versión, es muy fácil saber que en el equipo de Ninfa es a quien yo le tengo que pedir ese cambio, o si hay un cambio, pues yo sé a qué equipo voy a ir y puedo saber fácilmente cuál es la versión. Aquí puedo ver simplemente, ok, sabes que el equipo de Ninfa dijo que iba a hacer un cambio, pero este cambio se supone viene de main, dependo de main y también dependo de view. Si no llegasen a actualizar o decide después view hacer una actualización, pues ya le pegaste a presenters, ¿no? Entonces aquí es donde se vuelve importante lo que dice Ninfa, ¿no? Esta comunicación entre, bueno, yo equipo que me dedico único y exclusivamente al componente de presenters,
platicar con el equipo de vistas para que si hay algún cambio que me afecte, pues estar en comunicación. Ahora, bueno, más bien con el literatura. Entonces, perdón, aquí estaba al revés. Y aquí con main, más bien, main no, perdón, era al revés, no, de view mandamos a presentadores, entonces si view hace un cambio y en presentadores hacemos un cambio y estamos esperando algo, pero no lo notificamos a view, pues no hay forma de cómo saber. Sin embargo, de main, pues no tendría efecto sobre nadie. Ellos no conocen para arriba de que main, entonces esto es bueno, ya que significa que si a mi librería principal yo le hago algún cambio, pues no lo vamos a aplicar. Entonces empezamos a hablar de que es un bajo acoplamiento el que existe ahí. Ahora, volviendo al ejemplo del presentador, si quieren realizar una prueba de este componente, ahorita hablando de pruebas, entonces solo tienen que construir sobre presentador. Yo no me tengo que ir a generar pruebas sobre otras cosas porque no es lo que yo estoy haciendo, no es el componente que me toca a mí desarrollar. Entonces tengo que construir las pruebas, sí, con la versión de presentador, con la versión de interactors que voy a afectar y también la entidad también a la que estaría, porque presentador va a interactors y interactors va a entidades. Entonces, no hay necesidad de que intervenga otro componente del sistema y nuevamente esto va a ser bueno para nosotras, ya que el trabajo que se tiene que realizar es poco comparado si quisiera, así que a que nuestros desarrollos estén fuertemente acoplados. Ahora, ¿qué sucede cuando hay que liberar? Bueno, pues en este principio procederíamos, nuestro proceso va de abajo hacia arriba. Es decir, primero vamos, lo que sería la compilación, pruebas y liberar componente de entidades, ¿no? A eso, cuando hablamos de abajo hacia arriba, vamos de abajo, tal cual de abajo del diseño para arriba. Entonces empezamos por entidades y vamos a ir pasando por lo que es base de datos, interactors, presenters, authorizer y todos estos, ¿no? Hasta llegar a main. Ahora, esto es fácil y claro de entender y nos ayuda a saber cómo construir el sistema porque vamos entendiendo las dependencias entre cada una de sus partes. Sin embargo, el tener un ciclo en este grafo de dependencias de componentes y pensemos en nuestro sistema, ¿no? Ahorita vimos y suena muy ideal que no haya esta relación fuerte y que, bueno, vamos de abajo para arriba podamos leerlo. Sin embargo, si tenemos que hacer un cambio, y lo que ahorita les mencionaba, ahí donde me estaba revolviendo era, nos dicen, queremos afectar la clase entidades. Y acuérdense que entidades también se comunican, tiene relación con autorizador y con base de datos, ¿no? Entonces, decimos que vamos a tener una entidad que se va a llamar usuario. Y esa de usuario tiene que pedir permisos al autorizador. Entonces, ahí empezamos a generar. Tendríamos entonces un ciclo de dependencias, ¿verdad? De la entidad se fue al authorizer. Entonces, si volvemos al desarrollo original, este es el componente original. Y luego me dicen, quiero generar un componente usuario. Bueno, componente usuario va a ir de este lado como un usuario, pero para yo generarlo necesito un authorizer. ¿Y qué sucede ahí? Ya empezamos a generar un ciclo, ¿no? O sea, yo puedo regresar a entidades pasando de authorizer y de authorizer interactors y entidades. Entonces, ahora el autorizador va a depender de interactors y hace que sea esto un ciclo y además algo difícil de probar y de estar liberando. O sea, empezamos a tener relaciones fuertes entre equipos, ¿no? Cada uno de ellos. Va a tener un efecto, nos va a empezar a pegar en nuestros desarrollos y todos los desarrolladores que trabajen o sea, si tenemos 4 equipos, van a tener en algún momento que experimentar si están haciendo
relaciones de trabajo muy desarrollos, más que nada, al mismo tiempo, pues vamos a terminarnos otra vez enfrentando a que, bueno, ya hiciste un cambio, ahora ese cambio te impacta a ti, y te impacta a ti, y le impacta autorización, hizo un cambio, le impacta interactors, que interactors le impacta entidades, y entidades le vuelven a impactar a la autorización. Entonces ya se vuelve más que no sabes cuándo esto pueda llegar a pasar, no vamos a saber cuándo. Cuando nos estamos, es como que nos estamos siguiendo los unos a los otros y en algún momento esto va a ser cada vez más difícil de modificar. Entonces, esto es como que una parte del problema de empezar de abajo para arriba. Sí. Entonces, ahora vamos a decir que queremos probar entidades, entonces nos vemos en la necesidad de tener que estar integrando a nuestras pruebas lo que es authorizer e interactors. Entonces, no sé si se alcance a ver que cada vez más y más el desarrollo, el ciclo de desarrollo se va aumentando por todas estas dependencias que vamos teniendo. Y dices, pues, ¿para qué es necesario tantas bibliotecas o tantas librerías adicionales si solo quieres ejecutar una prueba unitaria? O sea, no tiene sentido. Si yo quiero ejecutar una prueba de autorización, ¿por qué tengo que importar interactors y entidades? O sea, no. Si quiero generar una prueba de entidades de usuario, no tengo por qué. O sea, no me interesa conocer qué hacen los demás. Solamente quiero importar lo que me importa para mis pruebas. Ahora, ¿qué otro defecto puede tener esto? Bueno, que cuando hay estos gráficos de dependencias, grafos, saber el orden en el que hay que construir cada componente. O sea, yo no sé si voy a empezar por authorizer o por interactors o entidades, no sé a primera vista por dónde voy a empezar. Entonces, puede que yo diga, pues, ¿sabes qué? Se me hace que hay que empezar por authorizer. Empiezas por ahí y te das cuenta que en realidad no era por ahí, era primero por entidades. Bueno, entonces ya perdimos tiempo y otra es que si empiezo a programar tal y empiezo a tener esos errores en las pruebas, pues no voy a saber ni siquiera dónde el orden en el que era, ni si está bien lo que estoy desarrollando, o sea, la forma en la que lo estoy haciendo. Entonces, ese es como un problema que se presenta cuando vamos de abajo hacia arriba. Y aquí el autor nos dice, bueno, ¿cómo podemos, nos va llevando de la mano para decir cómo es que se puede romper el ciclo? Entonces, aquí es importante, él nos dice, bueno, deja de trabajar de esta forma, ¿no? Rompe la forma en la que tienes ahí lo que es la entidad y authorizer. Y lo que puedes hacer es genera o restablece el grafo de dependencias como un DA, como el grafo no dirigido. O sea, no tengas esta partecita, no sé si lo están viendo, digo, yo lo estoy señalando en mi computadora, pero no tengas esto, ¿verdad? Porque esto es un ciclo. O sea, nos ciclamos aquí. Lo que dice él es separa esto, o sea, no lo tengas junto. O trata de que esto se vuelva, que esto desaparezca. Pues esa dependencia tal cual. ¿Cómo nos dice? Bueno, puedes hacerlo de dos formas. La primera es aplicando el principio de inversión de dependencias, es decir, en el lado derecho tenemos esta figura, ¿no? Tendríamos la interfaz. Puedes crear una interfaz que tenga los métodos que vas a necesitar y con esta interfaz la entidades puede heredar, ¿no? Hacia usuarios y autorizador, perdón, hacia autorizador. Y entonces lo que empezaríamos a tener es una inversión de la dependencia, ¿no? Entidades va y consulta a authorizer y pues esta es la forma como se haría actualmente, ¿verdad? Esta es la forma en la que teníamos el grafo, el ciclo así, ¿no? Después nos dice mejor, ¿sabes qué? Crea una entidad, una interfaz.
esa interfaz que sea de permisos. Usuario tiene una interfaz permisos, pero permisos hereda de autorizer. Entonces, en lugar, aquí me fue mal yo, de permisos va a implementar, la interfaz de permisos de usuarios va a implementar permisos de autorizer. Entonces, aquí empezamos a romper la dependencia y permisos ya no depende la interfaz ya no depende de permisos, sino depende de su propia definición. Y entonces, aquí de este lado podemos ver que ya no estamos así, sino que, si se fijan, entidades fue a buscar permiso y authorizer también tiene permisos. Entonces aquí lo que hacemos es crear el nuevo componente, permisos, que depende tanto de authorizer como de entidades. Y de esa forma empezamos a rediseñar lo que el grafo cíclico que teníamos anteriormente. Y luego aquí el autor nos presenta otro término que son los jitters, no sé si es la pronunciación correcta, y aquí nos dice el detalle con esta segunda opción implica que la estructura de estos componentes pues se vuelva volátil, ¿no? Entonces, si nos dicen, pues ya no son permisos, sino también tenemos roles y, no sé, o vamos a tener más permisos de tal cosa, pues bueno, si salen estos detalles, pues a medida de que la aplicación o el código vaya creciendo, más bien el negocio vaya creciendo, el producto vaya cambiando, vamos a estar afectando fuertemente permisos, ¿verdad? Si bien no está esta relación fuerte, sí podemos llegar a afectar pues estos otros componentes. Entonces aquí que nos dice que cuando estos ciclos se producen, rómpelos, ¿no? Significa crear nuevos componentes, real de estructura, etcétera. Pero es buscar esta dependencia que se está generando en nuestro código. ¿Por qué? Porque recordemos, estas fuertes dependencias nos hacen que sea más difícil hacer los cambios, más difícil de probar. Ahora, hasta ahí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, porque vamos a empezar con el tema ahorita les hablé del diseño de arriba hacia abajo, y luego seguiremos con de abajo para arriba, y ahorita vamos a hablar del diseño descendente. Sí, todavía nos quedan varias diapositivas por hoy. ¿Sí? Ok, si todas estamos bien, vamos a empezar. Entonces, en este diseño descendente es una alternativa al diseño que ya habíamos hablado. Y si se fijan, en el anterior, pues empezamos de abajo, considerando que tenemos el conocimiento para poder diseñarlo de esa forma. O sea, empezamos de la parte más abajo. Sin embargo, la realidad es que nos vamos a encontrar que estas descomposiciones son composiciones más bien a alto nivel. Entonces, cuando vamos a estar haciendo o pensamos que los componentes deben representarse de algún modo, vamos a ver que en realidad no parece ser esto un atributo de los diagramas de dependencia en componentes. Entonces, aquí hablábamos ahorita de las dependencias de los componentes, y estas dependencias pues en realidad van a tener muy poco, casi nada que ver con la descripción que tiene cada función de la aplicación. Acá más bien esto que fuimos haciendo, estos diseños, eran más bien, son un mapita que nos va a decidir cómo podemos, la capacidad de construcción y mantener la aplicación, ¿no? Eso es lo que nos mostraba.
Sin embargo, esto no se diseña al principio del proyecto, o sea, no hay software que construir o mantener. Así que esto que vemos aquí, estos mapas, estos diseños, en las primeras fases de implementación y diseño, pues van a crecer, no hay necesidad de gestionar las dependencias porque es pequeño, ¿no? Y el proyecto se puede desarrollar muy bien sin estos otros síndromes de que, ya volviste a hacer un cambio y le pegaste a lo que estoy diciendo. Entonces, ahí, antes de que llegue eso, es donde empezamos a prestar atención a estos otros principios y empezamos a agrupar las clases que puedan cambiar, que probablemente cambien en conjuntos, ¿no? Y ahí ya no estamos hablando de que diseñamos la interfaz del usuario y luego nos vamos por el tema de base. No, vamos hacia de arriba abajo, ¿no? Ya tenemos desarrollo, entonces vamos viendo cómo es que las clases vamos agrupándolas para hacer este tema mantenible. Entonces, siempre es como que lo que estamos cuidando, o sea, por un lado es que lo que hagamos cuando ingresemos algún cambio, no queremos que esto pueda hacer que sea nuestro sistema inestable, ni que tenga impacto en reglas de negocio, ni en nuestra interfaz de ni la interfaz de usuario. Entonces, estas herramientas se vuelven importantes, por eso es que van a ser parte de nuestra presentación final. Poder ver cómo están relacionados entre sí estos componentes que tenemos en nuestros proyectos, porque es labor del arquitecto precisamente empezar a proteger estos componentes que se están diseñando, que sean estables y sean suficientemente robustos para que no tener esta volatilidad. Y cuando empezamos a ver, ¿sabes que empiezo a tener otra vez aquí este ciclo? Bueno, pues volvemos a aplicar este principio anterior donde rompemos el ciclo, el ADP, y volvemos a diseñar, ¿no? Acá nos dice, bueno, si nosotros, a lo mejor estamos en nuestro camino a ser arquitectos, intentamos diseñar la estructura de la dependencia de componentes antes de diseñar alguna clase, vamos a fracasar. Entonces, ellos acá nos dicen, no empieces por construir cómo va a depender el código entre sí. Ahorita veíamos esta gráfica, no, pues muy padre conocer cómo depende uno y otro, pero nos dicen, en la práctica no. O sea, empieza mejor por tu clase, porque si empezamos por componentes, o sea, recordando que los componentes son como estas uniones de varias clases, no vamos a saber en realidad si lo que estamos haciendo tiene en realidad si las clases tienen alguna función, no función, sino como tal un comportamiento similar o que buscan algo similar, y no vamos a saber cómo ir dándole este cierre, o sea, no sabríamos si se están generando esos signos. Así que para eso surge lo que es este principio de dependencias estables. A ver, permítanme tantito. Listo, estaba tomando agua. Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar este tema de desarrollos, bueno, más bien de principios de desarrollo de dependencias estables, y va relacionado con algo que ahorita yo les comentaba. Si bien lo que tratamos de hacer es que sean independientes, o bueno, más que independientes, que no tengamos estos grafos, y el diseño, digo, lo tratamos de que lo más que se pueda, pues a lo mejor que no cambie tanto el diseño en sí, pero pues en realidad esto no es estático, ¿no? Siempre va a haber cierta volatilidad si queremos mantener el diseño. Eso nos dice, o sea, sí puedes tener esta volatilidad, pero siempre como con esta medida y buscando el cierre, ¿no? Vamos a crear componentes sensibles a ciertos tipos de cambios,
pero pues no queremos que sean sensibles para todos los cambios. Y ya hay otros que nos dicen, ¿y sabes qué? Diseña un componente que esté diseñado para ser volátil. O sea, esperamos que cambien, pues, siempre. Entonces, cualquier componente que vamos a esperar que sí va a estar cambiando, ahí empezamos nosotros a cuestionar. Bueno, si estoy esperando que cambie constantemente, no voy a meterlo como una dependencia con otro componente. O sea, no tiene caso porque yo misma voy a estarme dando topes de cabeza por generarlo así. Pero si lo tratamos de forzar a que no sea volátil, entonces también nos metemos en otro problema. ¿Por qué? Porque va a ser difícil o probablemente vamos a tener que hacer más desarrollo porque ya lo cerramos completamente a que se pueda cambiar. Y no, a lo mejor ese componente era necesario que fuera, que pueda ser cambiado con el tiempo. Ahora, hay un principio, el principio de dependencias estables. Ahí nos aseguramos, si se acuerdan, que los módulos que hemos diseñado deben ser fáciles de cambiar y que no dependan de módulos. Sin embargo, digo, son fáciles de cambiar, no dependen de módulos que son más difíciles de cambiar. Ahora, ¿qué es eso? Hay un término que muy probablemente usamos muy seguido, que es el de la estabilidad. ¿Y a qué nos referimos por estabilidad? O sea, no sabemos estabilidad de posición, pues probablemente dirías que no. Hay como que muchas definiciones por las que nos podríamos ir por estabilidad. Sin embargo, pues la que nos interesa a nosotros es cómo está relacionado con el software. Entonces, la estabilidad nos dice que de muchos de los factores en los que pudiera cambiar mi componente, lo que yo quiero es que este sea difícil de cambiar, ya sea por su tamaño, por su complejidad, claridad, otras características. Entonces, ignoramos todos estos factores y nos centramos en algo diferente aquí. Aquí es que sea una forma segura de hacer que un componente de software, o sea, este conjunto de clases, sea difícil de cambiar. Es hacer que otros componentes, muchos otros componentes que dependan de él, estén seguros, ¿no? Es decir, yo tengo un componente y de ahí viene la estabilidad, lo hago para que sea cerrado, o sea, no quiero que sea volátil, quiero que sea cerrado. Entonces, ahí lo que me permite es que si tengo 20 clases que dependen de él, si el día de mañana no tenga yo la incertidumbre que, híjole, va a cambiar esta clase o este componente. No, porque la idea es que ese componente, al ser difícil de cambiar, me da a mí la tranquilidad de que yo puedo seguir desarrollando con él. Sin embargo, un componente que tiene muchos dependientes centradas es muy estable porque requiere de una gran cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que conciliar que cualquier cambio sea el conocimiento de todos los demás componentes. Es decir, si bien el componente principal no cambia tan seguido, si ya lo definimos como algo no volátil o algo con poca volatilidad, el día que yo quiera hacer un cambio, pues es necesario que se pueda conciliar en equipo esta aprobación. Entonces, aquí por decir, ya viéndolo en algún diagrama, es la X de abajo nos muestra que es un componente estable. Y donde tenemos estos otros tres componentes, tenemos los componentes de arriba, decimos que entonces, si tres dependen de él, están haciendo llamadas, están como extendiendo de él, pues lo que yo quiero es que lo que menos es que cambie. Entonces, X es responsable de estos tres componentes. Sin embargo, como X no depende de nada, o sea, no existe un componente adicional que lo haga cambiar, pues vamos a decir que es un componente independiente. O sea, a X ningún componente externo lo puede hacer cambiar. No podemos decir, bueno, va a ser ahora X más 1. Porque sí, porque alguien vino, un componente depende de él y le dijo
Más bien el depende de otro componente no es así. Entonces no lo cambio. Sin embargo, si mis componentes de aquí arriba deciden cambiar, más bien A, B y C, que dependen de X, y X no depende de nada, si se fijan. Entonces, la ventaja con X es que él no va a depender, entonces nadie más lo puede editar. Sin embargo, cuando yo edito X, X va a afectar a A, B y C, siempre y cuando no tenga cuidado, ¿verdad? Pero eso es como que la razón por la que cuando hablamos de estabilidad es eso, ¿no? Aquí hablamos de que X es un componente estable. Ahora, en esta otra figura, vemos que Y es un componente bastante inestable. O sea, acá decíamos, de estos tres, ¿se fijan? Dependen de X. Pero acá Y solito depende de otras tres. Entonces, si imagínense que cambia B o que cambian los tres, pues ya afectamos a Y. Entonces, aquí es bastante irresponsable que hayamos diseñado un componente así. O sea, ahí tendríamos que pensar cómo le podemos hacer para rediseñar este proceso y que no sea tan inestable este componente. O si lo estamos haciendo que sea inestable por nuestra decisión, entonces nada más es de ser conscientes que la dependencia de Y con estos otros módulos y que si bien podemos tener un componente inestable porque así lo requerimos, pues también saber, ¿no? O sea, es saber, bueno, ya lo estoy diseñando porque así lo requiero, no porque se me fue a mí hacer el diseño así. Ahora, traigo por aquí para hacer las métricas de estabilidad. Todavía nos queda como unos 45 minutos más. Sin embargo, métricas sí está un poquito, sí vamos a ver un poquito más, vamos a irnos con más calma con estos, con los diseños. Entonces, no sé si les parezca que por hoy terminemos la sesión. Para la siguiente empecemos a hablar exclusivamente de métricas. Es un poquito aritmética, no es aritmética avanzada, es nada más saber sumar sumar y dividir para poder entender con métricas, o sea, con un número podemos saber qué tan estable o inestable es nuestro código. Entonces yo digo, el material ya está, podemos agendar para la siguiente semana. Creo que en 2 semanas no más porque es 15, pero si no, la semana después del 15 podríamos retomar nuevamente. No sé qué les parezca a Alejandra y a Ninfa, que por hoy hasta aquí, antes de ahondar en métricas. Porque sin métricas sí nos vamos me quiero ir un poquito más despacio, porque quiero que justamente también lo puedan usar en su código, bueno, más bien en su proyecto final. Por mí sí, está bien. Sí, de acuerdo. Entonces, Wendy, no sé si te parezca bien, por hoy detengo la grabación. Claro. Sí, ok, bueno, entonces la idea es retomar de métricas. Este es igual, este material se lo comparto a Wendy para que lo podamos publicar y también lo subo perdón, al Discord para que lo puedan ir leyendo. Si pueden irlo viendo y ver cómo pueden, más bien si ustedes pueden empezar a generar este de ciclos en su código, estaría muy bien, porque de ahí vamos a poder sacar estas métricas, ¿ok? Y estas métricas nos van a permitir al final empezar a tener un poquito más de temas de, bueno, qué tan cerca estoy de estar en una zona del dolor y que me va a afectar a la larga, o qué tan cerca estoy de que lo que estoy definiendo, estoy empezando a definir, me estoy pasando y estoy generando código que tal vez no va a ser tan usable. Es interesante y esto va a ser el parteaguas para empezar a dar el brinco a arquitectura. Sí, entonces sí prefiero que vayamos aquí con calma en este tema. Entonces nos quedamos aquí en la 61
y lo retomamos para la siguiente sesión. Entonces, muchas gracias a las que están en línea y nos retiramos para el siguiente.